Y pues bueno, desde Acción Nacional vemos con gran alarma que este paquete se mantiene lejano a atender la realidad en la que nos encontramos. Es increíble que mientras el país no avanza y hemos tenido un decrecimiento en los últimos 3 años, se contemplan ingresos crecientes. En 2019 se aprobó una recaudación de 5.8 billones de pesos, en el 2020 de 6.1 billones y en el 2021 de 6.3 billones y en este 2022 de casi 7.1. Estamos hablando de 1 billón más. Para nosotros es inadmisible esta política emprendida por el gobierno que quiere recaudar cada vez más pese a la difícil situación en la que México se encuentra. Es decir, que mientras las familias mexicanas padecen las consecuencias de una gran crisis, pierden sus empleos y pierden la tranquilidad porque no les alcanza ni les rinde el dinero frente al alza de los precios, este gobierno sigue estimando ingresos crecientes. Mientras hay un gobierno cada vez con mayores recursos, hay ciudadanos cada día más pobres. Este paquete fiscal no está a la altura de las necesidades que tenemos como país, ni mucho menos a la altura de las soluciones que para la gente son urgentes, y para nosotros también lo son. En Acción Nacional estamos convencidos en proponer para ofrecer las soluciones que la gente demanda porque lo necesita. Vamos a subsanar la omisión en el dictamen, que no prevé estímulos ni herramientas que permitan recuperar y crear trabajos para la gente. A través de la creación de trabajos, a través de apoyar a la pequeña y mediana empresa, es como se generan empleos en este país y no lo vemos contemplado en esta ley. En Acción Nacional lucharemos por generar empleos, cuidar la economía familiar y reactivar la economía. Y un vehículo por el cual llegaremos a este objetivo será a través de estímulos fiscales, con el fin de generar empleos para las personas que más lo necesitan, personas con discapacidad, mujeres y personas mayores de 45 años que hoy difícilmente encuentran una plaza laboral en el mercado, y jóvenes que buscan iniciar su primer empleo y que difícilmente pueden hacerlo ante la crisis económica que estamos viviendo, y que ahí están los datos donde hablan que los jóvenes han sido los más afectados por esta pandemia. Tiempo, diputada. Gracias, un momento más, por favor. Es por ello que nos pronunciamos en contra y hacemos un llamado a sensibilizarnos, a escucharnos y a dar estímulos para generar empleos, que es lo que demandan los ciudadanos todos los días. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada Cecilia Patrón. Se concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada Patricia Armendáriz, de Morena, hasta por 5 minutos para hablar a favor. Muchísimas gracias. En esta ocasión me referiré al rubro de la miscelánea fiscal y me permitiré hacer un par de aclaraciones que he estado tratando de considerar en relación a las preocupaciones que les afectan a varios de mis compañeros y compañeras de esta comisión. Nuestro compañero del PRI se refirió al problema de las deudas incobrables, en el sentido de que no se agotaban todas las instancias legales, cuando en realidad el artículo al que se refiere, que es el número 27 de la Ley de Ingresos sobre la Renta, sí habla de que se considere un dictamen legal que pruebe que ya la deuda es incobrable, o sea, no es nada más sin considerar cuestiones legales. El segundo punto que me preocupa muchísimo también es la extensión de los conceptos de donatarias. Quiero nada más decirles que esta miscelánea, en su análisis, yo considero que está tratando de maximizar la recaudación fiscal, porque no es posible que tengamos un 14.4% del Producto Interno Bruto, que sea el menor de los de la OCDE, incluso inferior al de Colombia, a donde
nos lleva el promedio de la OCDE hasta 24 puntos. Somos muy exigentes en todo lo que tenemos que hacer en la agenda de crecimiento económico para este país, pero no tenemos el dinero para hacerlo. Entonces, la miscelánea fiscal está tratando realmente de acotar las prácticas del pasado de los grandes contribuyentes. En esa misma tesitura, la parte de los donatarias, quiero aclarar nada más que se está refiriendo a la práctica de personas físicas y no morales que de repente están deduciendo 200, 300 millones de pesos en deducciones. Ese es el tipo de prácticas que se quiere quitar y que la disposición del 15% está básicamente referida a una deducción de carácter estadístico, a donde el SAT se dio cuenta de que el 98% de los donatarios, personas físicas en México, donan en promedio 30,000 pesos anuales. Eso quiere decir que su ingreso anual es de 200,000 pesos, que su ingreso mensual es de 16,000 pesos. O sea, se fue consecuente con la observación estadística al respecto. El otro punto que sí me gustaría también referirme es el problema del famoso APA con respecto de la manera en que las maquiladoras de nuestro país podrían afectarse. Básicamente, si ustedes leen o si leemos con cuidado, seguramente todos lo hicimos en la exposición de motivos, básicamente se refiere al fenómeno de 276 a 400 maquiladoras perfectamente establecidas, a donde están jugando con las dos legislaciones porque no se ha podido lograr un acuerdo entre Estados Unidos y México al respecto. Entonces, se está refiriendo a la mitad de las maquiladoras que juegan con un régimen y con el otro, con el régimen de APA, con respecto también el de Safe Harbor, y entonces seamos consecuentes, por favor, para cubrir este problema en la cual México, los grandes contribuyentes, siguen especializándose en técnicas de evasión muy sofisticadas que el SAT está tratando de controlar para poder magnificar nuestra base impositiva. Para el caso de la miscelánea, entonces, ratifica el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de no elevar impuestos, convirtiéndose en un ejemplo más de que su gobierno es para todos los mexicanos y mexicanas y empresas de todo nivel de ingresos. En segundo lugar, porque la miscelánea comprende una serie de medidas que contribuyen a maximizar la justa contribución, identificando, como les decía, los mecanismos más importantes que prevalecen para la evasión fiscal, principalmente de los grandes contribuyentes. En tercer lugar, porque esta miscelánea marca un hito al procurar formalizar el sector informal a través de la iniciativa del régimen simplificado de confianza, partiendo de la observación de que los pequeños contribuyentes, tanto las personas físicas como morales, que constituyen más del 90% del total de ambos segmentos, encuentran un obstáculo importante en la complejidad fiscal existente. Esta medida, que significa el cómputo de la contribución a través de un porcentaje mínimo progresivo, justo respecto a los ingresos para las personas físicas, que va desde el 1%, tiene el efecto de simplificar significativamente el cálculo de la contribución, además de hacerse con base en ingresos y gastos presentes, no con base en utilidades del pasado, lo cual lo hace más transparente y realista. Es pues del parecer del Grupo Parlamentario de Morena, compañeras y compañeros, que el principal efecto de esta iniciativa será la formalización de la mayoría de nuestras unidades económicas y básicamente contribuirá al desarrollo del país, porque las volverá sujetas a créditos que tanto están necesitando para su desarrollo. Tiempo, diputada. La miscelánea pues da un paso para mejorar la recaudación que tanto necesitamos para incidir en el gasto y de inversión. Por lo tanto, el voto del Grupo Parlamentario de Morena será a favor de las iniciativas que comprenden la miscelánea fiscal 2022-2023. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, diputada Patricia Armendáriz.
Se concede el uso de la palabra al ciudadano Jericoc Abramo Mazo, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, para hablar en contra. Muchas gracias, presidente. A nombre del grupo parlamentario del PRI, venimos a esta comisión con el afán de hacer una propuesta constructiva. Efectivamente, en los términos en lo que está redactada esta ley, efectivamente no está a favor de lo que la mayoría de los mexicanos buscan. Y para hablar de algo que nos interesa a todos, vayámonos a empezar con el artículo 151 en su fracción tercera y quinta. Nosotros proponemos que se quede como estaba. Primero, porque daña directamente a las organizaciones de la sociedad civil, buscando más un terrorismo que una construcción de acuerdos con aquellos sectores que ayudan al gobierno federal, a los gobiernos de los estados y a los gobiernos municipales a resolver problemas muy puntuales que hay en cada comunidad y en cada estado. Para hablar y poner el ejemplo muy claro, compañeras y compañeros legisladores, hablemos de la Cruz Roja. La Cruz Roja ayuda al sector más desprotegido de un país, de un municipio, de un estado, en momentos de desastres, en momentos de temblores, inundaciones o de muchas afectaciones, desde un simple grave o leve accidente hasta una inundación grave. La Cruz Roja siempre está ahí, y saben ustedes que gran parte de las aportaciones de la Cruz Roja vienen de las personas físicas de nuestro país. Más de 8,000 millones de pesos se van a inhibir en la participación de muchas de las personas que quieren donar voluntariamente. Compañeras y compañeros legisladores, aquí hay mujeres y hombres, todos muy talentosos, de Morena, del PRI, del Verde, del PRD, del PT y de Acción Nacional. Creo que nos podemos poner de acuerdo en algo sustantivo. Construyamos una agenda quitando y erogando esto que nos permita garantizar que la filantropía, que el apoyo de aquellos sectores más desprotegidos tenga la garantía que los vamos a cuidar desde la ley. Compañeras y compañeros legisladores, compañero presidente, hagamos un trabajo eficiente. Creo que todos leímos la ley de ingresos y estos dictámenes. Hagamos lo correcto. Sería mentira si decimos que el gobierno puede cubrir todas las necesidades que nos exige la población. Cruz Roja, asociaciones que atienden mujeres violentadas, agrupaciones que atienden a niñas y niños con cáncer, asociaciones que procuran y llevan medicamento a las zonas más apartadas de las sierras y los ejidos, asociaciones que se dedican al combate de la deforestación, asociaciones que se dedican a la siembra y a la reconversión productiva. Hagamos conciencia y apoyemos a estas asociaciones que atienden a miles de personas, a millones de personas con problemas psicológicos. Apoyémosles. Asociaciones que atienden diferentes tipos de discapacidad, apoyémoslo, no les demos la espalda. Hay talento, vuelvo a decir. Nosotros, si se modifican estas cosas, podemos construir una agenda a favor. Si no se modifican, tendremos que ir en contra, porque están yendo en contra de la mayoría de estas asociaciones. Si hay algo en contra de una asociación, si se tiene dudas sobre el manejo de X o Y, sanciónenlo. Si alguien tiene los datos de todas, es el SAT. Los algoritmos no engañan, las auditorías ahí están. Pero está demostrado que gran parte de las acciones no gubernamentales, más del 97%, no tienen una sola observación de desvío de recursos ni de recibir dinero de otros índoles. Por eso no les demos la espalda. Otro tema es el tema del campo. El artículo 74, compañeras y compañeros, dejémoslos como está, la excepción para el tema del campo. El sector laboral, el sector productivo agrícola, pesquero y ganadero, fue el único sector que en época de pandemia le aportó un 0.5% del PIB a la economía del país, cuando todos los sectores cayeron por debajo del 8%. Yo estoy hablando de cifras, nunca buscaré ni atacar a nadie, ni denostar a nadie. Creo que aquí hay mujeres y hombres muy talentosos de todos los partidos. Hagamos una reflexión muy clara, que al sector agropecuario, al más desprotegido en estos 2 años fueron los pequeños productores, y no les dimos nada para poder fortalecerlos. Démosles esta excepción que les permita crecer. Dejemos el 74 como está, hagámoslo junto, compañeras y compañeros legisladores. En esta comisión creo que nos podemos poner de acuerdo. Del artículo, compañeras y compañeros legisladores, nomás para un dato, en el año 2019 el campo representó el 4.2% del Producto Interno Bruto. 65 mil millones de pesos generaron de ingresos. 32 millones de hectáreas se produjeron, 21% de estas hectáreas son de riego,
y el otro 72% son temporales. Hay que jugárnoslas con el campo que nos da de comer. No estamos con una agenda clara sobre la garantía de la soberanía alimentaria. Y termino, compañera secretaria, llevo 5-1, ya. Proponemos también del artículo sobre la ley del impuesto al valor agregado, el artículo 4, proponemos que se exceptúe esta regulación debido a que las transferencias de bienes y personas que salen de nuestro país, los gastos se realizan aquí de gasolinas, combustibles y bienes. Si hay algo que sea o quede duda, veámoslo, pero gran parte del gasto se genera donde está la empresa, donde se recarga para ir y venir. No le quitemos esta excepción porque vamos a inhibir las exportaciones, vamos a inhibir el tema del desarrollo y se va a poner en riesgo el empleo. Cierro con OSCs. Las OSCs generan 1.8% del PIB, dan 2 millones de empleos retribuidos y hay más de 2 millones de personas trabajando voluntariamente. Insisto, amigas y amigos legisladores, no les demos la espalda. Es cuanto, compañero presidente. Muchas gracias, diputado Jericó Abramo. Se concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada Alejandra Pani, hasta por 5 minutos para hablar a favor. Muy buenas tardes a todos, con su permiso, presidente. Creo que hoy en día todos hemos sido testigos de las acciones emprendidas por el Servicio de Administración Tributaria y cómo ha logrado que estos grandes contribuyentes paguen sus impuestos de una manera más justa, pagando los impuestos que conforme a la ley respectiva le corresponde. Este gobierno de la Cuarta Transformación ha estado trabajando para fortalecer los ingresos públicos mediante las siguientes acciones. Primero, como ya se dijo, ha simplificado el pago de impuestos. Segundo, ha otorgado mayor confianza a los contribuyentes. Tercero, ha realizado un manejo transparente de los ingresos públicos. Con este marco de circunstancias y con visión de Estado, nos permitimos, como Morena, presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 32A del Código Fiscal de la Federación y que mediante la dictaminación de estados financieros se otorgue mayor certeza jurídica en el pago de las contribuciones, además de fortalecer la estructura administrativa y financiera de las empresas, logrando que dichos contribuyentes realicen el pago de sus contribuciones de una manera más justa y proporcional, como establece la ley respectiva. Creo que la confianza y la responsabilidad son los dos elementos fundamentales en la presente iniciativa, ya que sin esto no sería posible avanzar en la misma. Si bien se otorga una mayor confianza a los profesionales de la contaduría pública, así como los contribuyentes, también es cierto que dichos trabajos deben realizarse con el profesionalismo y responsabilidad establecida. Hoy en nuestro país requiere de un mayor desarrollo y bienestar. Esto se logrará fortaleciendo una mayor fiscalización, así como un pago justo de los tributos mediante el dictamen fiscal. Por eso, el grupo parlamentario de Morena estaremos a favor de la dictaminación de los estados financieros. Es cuanto. Gracias, diputada. Muchas gracias, diputada Alejandra Pani. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado José Francisco Yunes del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos para hablar en contra. Muchas gracias, diputado presidente. Gracias por la atención de antemano que dispensen las señoras diputadas y los señores diputados. Vamos en contra porque hemos analizado aspectos relevantes de los 4 dictámenes que forman parte de los 5 dictámenes que forman parte de esta miscelánea, y yo contrasto y reboto
con ustedes aspectos que seguramente, después de un segundo análisis, implicaría una mayor reflexión de esta soberanía. Creo que tenemos bien claro qué estamos votando, como ya aquí se mencionó, cuando se deroga el artículo 74 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Quienes venimos de un distrito con actividades vinculadas al sector primario, sabemos prácticamente la realidad a la que se enfrentan nuestros productores. Sabemos cuánto del desarrollo de esa región se deriva de esas acciones. Y lo que nos están solicitando es que este tipo de leyes generen incentivos, motiven este tipo de actividades y que no las obstaculicemos. Hoy, con esta nueva disposición, a los pequeños productores que antes estaban exentos de pagar el impuesto sobre la renta, hasta en 40 salarios mínimos, una cantidad de 1.300.000 pesos, hoy se les va a obligar a que contribuyan. Y la forma de poder tributar, que es a través de esta nueva figura que implica el régimen simplificado de confianza, los limita si forman partes como personas físicas de una persona moral. ¿Cómo llegar a nuestros distritos, ver de frente a nuestros productores y decirles que después de una sesión de comisión, por las razones que aquí hemos escuchado y que no son suficientes, se les va a imponer una carga que por tiempo nunca observaron y estuvieron exentos? Quienes se dedican a la agricultura, quienes se dedican a la ganadería, quienes se dedican a la pesca, por quienes venimos de zonas con litorales, o a la silvicultura. ¿Cómo llegar y explicarles que además no pueden, que antes no pagaban nada y que ahora tendrán que pagar una cuota fija en el nuevo régimen que estamos creando, pero que además no pueden tributar bajo ese esquema porque forman parte de una persona moral? La reflexión que yo pido a las señoras diputadas y a los señores diputados es que de manera dual, primero, no abroguemos el artículo 74 ni el artículo 75 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y en segundo lugar, y en segundo término, que además sea más flexible en el artículo relacionado al nuevo régimen simplificado de confianza, para que en el concepto de la restricción a que ninguna persona física que forme parte de una persona moral puede ser sujeto de ese beneficio, se pueda extender a que ninguna persona física de una persona moral que esté regida por la Ley de Sociedades Mercantiles. Y ahí se abre esta posibilidad que además es optativa. Después de esto yo creo que queda muy claro qué estaremos votando y en perjuicio de quién estaremos votando si en la Ley del Impuesto sobre la Renta se deroga estos artículos. Y luego hay que retomar los que tienen que ver con el 151 y que además es una consigna que raya en lo social. Limitar las deducciones a las asociaciones donatarias por el simple hecho de vicios, de errores, de posibles delitos que en las que algunas cuantas pudieron haber incurrido, es un exceso que la reflexión de esta mesa no se puede dar. Estarán cancelando la posibilidad de ingreso a organizaciones sociales que de manera altruista, filantrópica, acompañan buena parte de nuestras debilidades como sociedad, y a esa hasta donde el Estado no puede alcanzar. Cuando votemos esta ley en sus términos, yo creo que hay conciencia en todas las presentes y en todos los presentes que estamos cancelando buena parte del vehículo de ingresos de organizaciones que han estado en los momentos difíciles, en la enfermedad, en el desastre, en la contingencia de muchas familias que no tienen otra forma de encontrar alivio y acompañamiento. Yo lo pongo a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados, y esas son las razones por las que en estos casos, de manera firme y con estos argumentos, estaremos en contra de este dictamen. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, diputado Yunes.
Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Kevin Aguilar del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 5 minutos para hablar a favor. Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros diputados, la propuesta del Ejecutivo Federal contempla un componente que es fundamental para atender las necesidades de salud pública y fortalecer los programas sociales. Como sabemos, a mayor demanda de recursos públicos para atender estas necesidades, el SAT implementó un programa de fiscalización y cobro de adeudos fiscales de los grandes entes económicos del país, que permitió rebasar la meta de recaudación fijada para el ejercicio fiscal 2020 y cumplir con la esperada del 2021. Lo que plantea el gobierno es incrementar la base de contribuyentes de todos los tamaños para obtener la mayor cantidad de recursos que sean utilizados para satisfacer las necesidades de las y los mexicanos. Es por ello que lo propuesto en esta iniciativa va en la dirección correcta. Como ya lo expresaron algunos de mis compañeros diputados y diputadas, la política tributaria para el ejercicio fiscal de 2022 no aumenta impuestos y no crea nuevas contribuciones. Por lo tanto, su objetivo principal consiste en la maximación de la recaudación dentro del marco tributario vigente. Desde el Partido Verde vemos con agrado que propuestas que fueron planteadas en el ejercicio de Parlamento Abierto celebrado el pasado 11 de octubre, ante la convocatoria de esta comisión, se hayan incluido en el dictamen que hoy está a consideración para la aprobación. Por ejemplo, estimamos acertado que tratándose de la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes de los mayores de 18 años, se haya ajustado la redacción del artículo 27, apartado A, último párrafo del Código Fiscal de la Federación, y se haya incorporado una fracción en el artículo 9 del decreto contenido en el dictamen, a fin de otorgar certeza en el sentido de que la inscripción que se deberá aplicar tratándose de la inscripción de personas físicas mayores de edad sin actividades económicas, para indicar expresamente que la inscripción se realizará bajo el rubro inscripción de personas físicas sin actividad económica, dejando claro que tal inscripción no dará lugar a obligaciones fiscales como la declaración o pago de impuestos, así como establecer explícitamente que esta medida no dará lugar a la aplicación de sanciones. Coincidimos en que con estos cambios a favor de facilitar el cumplimiento voluntario, promover la formalización y aumentar la base de contribuyentes, disuadir conductas que erosionan la base recaudatoria, estaremos fomentando la competitividad y el crecimiento. Refrendamos desde el Partido Verde nuestro voto a favor de este dictamen por las razones aquí expuestas. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado Aguilar. Se concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada Blanca Alcalá, hasta por 5 minutos para hablar en contra. Gracias, presidente. Estimadas compañeras y compañeros, en el grupo parlamentario del PRI votaremos en contra de este dictamen porque en él encontramos incongruencias, numerosas preocupaciones y también ausencias. Anticipo, por cierto, presidente, una solicitud para la elaboración de una nota técnica que se nos haga llegar en relación con el cálculo del precio del petróleo. Si bien corresponde a otro ordenamiento que más tarde habremos de evaluar, los datos o los otros datos no nos cuadran con las mezclas y los parámetros de referencia. Me aboco ahora al dictamen que nos ocupa. Primero, encontraría que lo que se propone es una política fiscal en contrasentido de lo que implica una política fiscal progresista. Es coercitiva más que de cultura de pago. Es de vigilancia más que de estímulos e incentivos fiscales. Vulnera la certidumbre jurídica más que de corresponsabilidad con los tributarios. Ejemplos abundan. Algunos de ellos ya han sido referidos a lo largo de esta mañana. El artículo 27, diferimos de la interpretación que algunos colegas aquí han señalado y aunque se ha matizado su redacción, no es clara la intención. Si un joven es productivo, hagamos que se inscriba. Si un joven no ha iniciado su etapa laboral, me parece innecesario. ¿O cuál será el mensaje el próximo año?
que se incrementó la base de contribuyentes por una incorporación que resulta ficticia, aunque en los hechos definitivamente no esté causando ningún impuesto. Por otro lado, también nos preocupa, por ejemplo, que en algunos de los temas relacionados con la gestión de cobranza se elimine el término haber agotado, que se sostenga como actualmente está. Haber agotado es bastante subjetivo para que forme parte de una legislación. En ese mismo tenor, encontramos también que se lesionan principios de seguridad jurídica en diversos artículos a lo largo de la ley, en el 189, en el 190, en el 202, en el 203, en el 204, en donde se cambia el orden de prelación y se corre el riesgo de una doble tributación, incluso también se violan tratados internacionales. Lo mismo ocurre en el caso del artículo 96, relativo a los dictámenes fiscales presentados por los contadores públicos. Nos parece que estamos imponiendo obligaciones que exceden a su formación y a su responsabilidad profesional jurídica. Disiento de quien me ha antecedido en el uso de la voz. Por supuesto, aquí mis compañeras y mis compañeros han señalado de distintas fracciones parlamentarias la preocupación en relación con la deducibilidad de las organizaciones de la sociedad civil, cuyo impacto definitivamente no será solo para ellas, sino lo más preocupante para la población más vulnerable que están en muchas de las regiones del país. Sé que muchos de ustedes, como yo, venimos de entidades en donde las comunidades indígenas existen, en donde es muy difícil incluso que temas como la violencia de género, como la atención a personas que sufren de cáncer y como ellas, difícilmente el Estado ha podido responder. Hoy, limitar esta deducibilidad, como aquí se plantea, que representa una aportación de no más de 10,000 millones de pesos y para ellos, desafortunadamente, implica el todo. En el mismo sentido, terminaría mi intervención, para ser breve y continuar con la discusión que aquí se ha señalado, con una presencia y una ausencia del Parlamento abierto. Ausencia en relación con lo que fue señalado por diversos productores del mezcal o del tequila, a los que no se hace ninguna referencia en este dictamen, y presencia, por cierto, de los autos chocolates, en donde, por cierto, insisto, no estuvieron en ningún momento en la discusión y sí aparecen en el dictamen. Sin duda, la inclusión es importante, pero hagamos entonces que no sea la inclusión de las inquietudes del presidente, sino también que incluyamos las inquietudes de la gente. Es cuanto. Muchas gracias, diputada Blanca Alcalá. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado de Morena, Daniel Gutiérrez, hasta por 5 minutos para hablar a favor. Muchas gracias, presidente, compañeras y compañeros diputados. He escuchado con atención todas y todos los diputados argumentando cuestiones que nada tienen que ver. Referirme a algunos diputados que mencionan que les preocupa mucho cómo se pueda modificar el artículo 74 para ver el tema de la producción del campo, del sector primario. Yo los invito para que revisen lo que establece el artículo 74B, y es muy claro en la situación que establece, y dice lo siguiente: el esquema de tributación de las personas morales de hecho agrario que tengan ingresos en la parte de la industrialización y la comercialización de los productos derivados de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, cuando se encuentren únicamente. ¿Esto qué quiere decir? Los que sabemos de fiscal, si no viene exactamente el concepto, los que no industrializan siguen estando exentos, como lo establece el artículo 74B del impuesto sobre la renta. Por otro lado, entendemos lo que han manifestado las y los diputados conforme al artículo 51 de la ley referida, preocupados por el tema de la aportación que no excedan del 15% de los ingresos de las personas físicas. Solo hay que preguntarnos quién de las personas físicas dona o aporta más de 170,000 pesos anuales en donativos. Eso es la pregunta que tenemos que hacernos. Aquí decimos que venimos a hablar porque nos preocupa al pueblo, porque no es posible que por primera vez tengamos una ley de ingresos
que no aumenta impuesto. Se les olvida a las amigas y los amigos de la oposición cómo ellos votaron a favor, por ejemplo, en el año de 1995, con el error de diciembre, cuando incrementaron el IVA del 10 al 15%, cuando allí se tuvo hoy la deuda más grande del FOAPROA, que el país debe más de 975,000 millones de pesos. También se les olvida lo que hoy dicen, que no quieren votar porque no se incrementan los impuestos, como fue en el caso del año 2008, cuando se incrementó el IVA del 15 al 16%, y en ese año la deuda pública del país creció en más del 10 puntos del PIB. Hoy podemos argumentar y decir de manera muy clara y muy concreta las bondades que establece la miscelánea fiscal para el año 2022. En ese nuevo régimen no crea ni aumenta impuesto. Se crea un régimen simplificado de confianza para las personas físicas, para mayor apoyo administrativo hasta los que reciban 3.5 millones de pesos, para las personas morales hasta 35 millones de pesos. Pero también están muy preocupados las amigas y amigos por el tema de los jóvenes para que se inscriban al Registro Federal de Contribuyente. Yo les pregunto, ¿acaso se les olvida lo que establece el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución? Que todos los mexicanos estamos obligados a contribuir al gasto público, así de la federación, de los estados o de los municipios, y que la ley del impuesto a la renta es muy claro: solo pagan los impuestos aquellos que se sitúan en situación jurídica o de hecho que establece cuando se tiene el ingreso, no cuando se inscriba nada más. Por eso hoy vamos a votar a favor del dictamen. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado Daniel Gutiérrez. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Ildefonso Guajardo del Partido Revolucionario Institucional hasta por 5 minutos para hablar en contra. Gracias, señor presidente, compañeras y compañeros, miembros de esta comisión. La política fiscal tiene que tener fundamentalmente un objetivo central, el objetivo de lograr equidad, pero ese objetivo se tiene que mantener no descuidando los equilibrios para incentivar la generación de empleos, de inversión y de valor. Si descuidamos este segundo apartado, estamos condenados a distribuir pobreza y no a generar oportunidades. La posición de nuestra fracción parlamentaria y la mía personal es en contra de este dictamen, porque en este sentido hay elementos claros en esta dictaminación que están afectando los incentivos de generación de oportunidades. Tomemos, por ejemplo, en el caso de lo que veremos más adelante en la ley de ingresos, los autos chocolate. Por aquí escuché que el regularizarlos no afecta. El problema que hacemos al regularizar lo ilegal es generar expectativas de que en el futuro seguiremos aprobando su importación ilegal. Con eso no estamos resolviendo un problema de equidad, estamos escondiendo debajo de la alfombra un problema más serio, que este país no ha sido capaz de invertir en transporte colectivo sustentable, que solucione realmente los problemas de movilidad. Y lo que estamos haciendo es chatarrizar al país y generar un problema no solo ambiental, sino sin duda de problema de infraestructura y de inversión en lo que es la transportación privada, que ustedes mismos lo saben, porque en las sociedades más desarrolladas, más compartidas y más equilibradas, es el transporte público colectivo de gran calidad el que resuelve los problemas de movilidad, y no estar haciéndonos guajes permanentemente con estas regularizaciones. Y para quien me diga que no afecta, veamos lo que pasó una vez que se controló al inicio del 2013 los permisos ilegales que algunos jueces federales estaban dando en el estado de Baja California. Se bajó la importación de autos chocolates de 600,000 al año a 150,000 al año.
y gracias a eso logramos un nivel de producción automotriz de 1.600.000 vehículos al año en el 2017. Lamentablemente esa producción ahora está por debajo del millón. Se ha perdido una gran cantidad de oportunidades de generación de empleos en la industria automotriz. No nos engañemos, el legalizar lo ilegal no es la solución a las verdaderas soluciones de políticas públicas. Y ahí estamos coartando la posibilidad de crecimiento y de empleos de una industria que genera más de 1 millón de empleos en estados estratégicos de este país. Al mismo tiempo, la determinación en el artículo 182 de prácticamente quitarlo como estaba establecido, está quitando a una industria que genera 3 millones de empleos anualmente la posibilidad de dar a aquellas empresas altas en tecnología el incentivo de poder acogerse a las APAs. El acogerse al Safe Harbor discrimina en contra de aquellos que manejan tecnologías más avanzadas, porque se define en función del activo fijo establecido. ¿Qué queremos? Que sigamos en la tendencia del país maquilador con exceso de uso de mano de obra que no tiene las condiciones que debería de tener para salir adelante con empleos bien calificados. Queremos dar los incentivos perversos de una maquiladora intensiva en mano de obra en lugar de una maquiladora intensiva en capital y en tecnologías. Y si seguimos avanzando, ¿qué estamos haciendo con las aerolíneas? Coartando la posibilidad de deductibilidad del IVA cuando se tienen operaciones en el extranjero a una industria que se la ha sorteado en la pandemia y que está saliendo adelante gracias a sus capacidades, y ahora les estamos recetando un desincentivo para su expansión y el crecimiento. Esto es solo algunos ejemplos de lo que estamos haciendo en materia de incentivos. Sí, vayamos por la equidad, pero vayamos por una equidad que distribuya cada vez mayor bienestar y mayores oportunidades. Y terminaría diciendo que sobre el tema de los jóvenes, no nos confundamos. Este no es un registro nacional de población. Esta obligatoriedad de los jóvenes a registrarse es incorrecta. Si el joven genera ingresos, que se registre. Si no genera ingresos, no tenemos por qué obligarlos a registrarse. Y por último, las OSCs, las organizaciones de la sociedad civil. Tiempo, diputado. Finalmente concluyo, señora secretaria, diciendo, para mí el problema es más profundo. No es solo quitarle a los que menos tienen la posibilidad que la sociedad civil los ayude. Estamos yendo en contra de la sociedad civil organizada, que es un pilar en el desarrollo democrático de este país. No sigamos atacando a la sociedad civil organizada. Es cuanto. Muchas gracias, diputado Delfonso Guajardo. Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Benjamín Robles Montoya por el Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos para hablar a favor. Muchas gracias, querido diputado presidente, compañeras, compañeros. Hay muchas cosas que he escuchado aquí que sin duda alguna, como ha sucedido los 3 años anteriores, seguiremos discutiendo. Hay planteamientos que se resuelven en el Pleno. Lo que queda claro que aquí se nos están presentando 3 dictámenes que debemos llevar precisamente al Pleno el día de hoy para empezar la discusión de este paquete económico. A mí me hacen clic muchas cosas. El PT también valora estar presentando reservas, inclusive de algunos temas que se han planteado. Pero lo que quiero dejar claro es que se equivoca quien no ve esto en su conjunto. Estamos ante 2 visiones de nación: las que malgobernaron este país por muchos años, fatídicos 12 años de acción nacional de manera particular, y la que hoy estamos planteando. Y quien no lo entienda, pues tiene miopía política, porque son 2 visiones totalmente distintas de gobierno.
Y nosotros estamos claros de que hay que llevar hasta sus últimas consecuencias, por ejemplo, la división, la separación del poder político del poder económico. Porque todavía veo, según los comentarios que he escuchado, las reflexiones que se han dado aquí, a representantes de esa parte del poder económico. Y nosotros decimos, no puede haber privilegios como los que ha habido antes. Lo dije en mi primera intervención. Lo que escuché yo en el Parlamento abierto fue la forma de no pagar, y no, aquí el que gana más debe pagar más. Y lo que hicimos en el Parlamento es correcto. Los que vamos a tomar una decisión con nuestro voto en un rato más, tanto aquí como en el Pleno, somos las diputadas y los diputados. Esa es nuestra facultad. Y vamos a emitir nuestro voto. Dije yo hace un rato que el PT votará a favor, en lo general, en lo particular, y que estamos valorando reservas de temas en los que hay coincidencia sin duda alguna. Pero lo que veo es que se empiezan a rasgar las vestiduras porque les encanta aprovechar la coyuntura para sacar raja política. Entonces les vamos a contestar. Hablan de los jóvenes, por el amor de Dios. No les interesan los jóvenes. Vean las votaciones que tuvieron en la pasada legislatura, programas tan importantes como el de jóvenes construyendo el futuro votando en contra. Entonces no nos vengan aquí a querer vender que son ahora los grandes defensores. Si algún gobierno ha considerado la inclusión de los jóvenes, la participación, es el de López Obrador, el de la Cuarta Transformación. Así es que yo entiendo que como los votos no les alcanzan, pues hay que hacer circo, maroma y teatro. No sé qué les queda mejor, si el circo, la maroma o el teatro, pero lo hacen. Dicen que vamos a dar albazo. No vamos a dar ningún albazo. A ver, yo dije en un principio que le reconocía al presidente la relatoría de todo el tiempo que hemos estado discutiendo estos temas del paquete económico. Nadie puede llamarse a la sorpresa. Pero peor tantito, nadie puede plantearse aquí como inocente que fuese de que no vamos a lograr hacer modificaciones. Nosotros vamos a hacer modificaciones, propuestas de modificación, y estoy seguro que mis compañeros de Morena también. Pero la práctica parlamentaria lo que nos hace es discutamos estos dictámenes y llevémoslos al Pleno. Eso es lo que vamos a hacer. Reservas, pues yo dije desde hace alguna otra reunión que esas tienen que irse al Pleno. Es ahí donde vamos a discutir. Reactivación económica, dicen que no ha habido, pues no sé en qué país viven. Los despachos, los consultores, los expertos dicen cómo van avanzando las cosas en este país. Y lo que obliga sus dichos es que venga aquí a responder, compañeras y compañeros, como lo hizo Daniel Gutiérrez, a recordarle el mal papel que han hecho en el pasado. Y a quienes nos amenazan con que no lo van a consentir, pues nos vemos en la votación. Nosotros vamos a ganar la votación porque estamos claros de que este es el proyecto de nación que estamos construyendo y el que apoya la mayor parte del pueblo de México. Ratificado, no solamente en el 2018, ratificado en esta última elección pasada. El mayor número de gobernaturas, el mayor número de curules en la Cámara, el mayor número de capitales. Concluyo, compañeras y compañeros. En el PT estamos valorando llevar al Pleno y discutir con muchos de ustedes algunas reservas que nos parecen fundamentales, inclusive de temas que aquí se han discutido. Pero lo que no vamos a permitir es que quieran sacar raja política y se anden desgarrando la vestidura. No les queda. Su pasado les pesa mucho. Vamos a votar a favor, lo reitero. Es cuanto, mi querida compañera diputada. Muchas gracias, diputado Robles Montoya. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Irán Hernández del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos para hablar en contra. Gracias, presidente. Compañeras y compañeros, no claudicaré en mi esfuerzo perseverante de intentar apelar esta tarde
a su sentido crítico, a su pensamiento crítico y a su independencia como legisladores. Porque lamentablemente, como joven diputado federal que por primera vez tiene la gran oportunidad y la gran bendición, al igual que ustedes, de participar sirviéndole a la patria desde esta soberanía, lo único que he visto es que esos de Morena y sus aliados, como el diputado Robles que me antecedió en la palabra, no solo se dedican a descalificar y a denostarnos a los compañeros de la oposición, sino además se dedican a votar y a aprobar todo ciegamente, como se los marque el titular del Ejecutivo Federal, como se lo señalen sus líderes de partido, sin ponerse a preguntarse si están haciendo lo correcto o no para la patria. Y en este sentido en particular, yo les quiero hablar de la gravedad que representa y significa que avalen aquí ustedes, compañeras y compañeros, y me quiero referir específicamente a la gente de Morena y sus aliados, el Verde, el PT y todos los partidos aliados de Morena. Me quiero referir específicamente a la modificación del artículo 27 en el Código Fiscal de la Federación relativo a la obligatoriedad para los jóvenes mayores de edad a que se inscriban en el RFC. Yo al respecto tengo varias consideraciones, compañeras y compañeros. En primer lugar, el RFC está hecho, como ustedes lo saben, para la actividad económica, para la actividad de empleo, y no es un registro poblacional. Si queremos un registro poblacional, ahí está la CURP, compañeras y compañeros. En segundo lugar, nos preocupa que los jóvenes vayan a ser objeto de fiscalización. Y yo le quiero hablar aquí a la sociedad mexicana, a los mexicanos, a las mexicanas. El partido de Morena y sus aliados quieren obligar a los jóvenes estudiantes que no trabajan y que no tienen actividad económica a inscribirse forzosamente en el RFC, en lo que les podría llevar múltiples sanciones. Hay muchos jóvenes estudiantes foráneos que migran de sus ciudades a las capitales de los estados para estudiar en las universidades públicas, muchos jóvenes que, como yo, fuimos a estudiar a la máxima casa de estudios, a la UNAM, aquí en la Ciudad de México, y que tuvimos que salir de nuestras ciudades y que reciben depósitos de sus familiares que podrían ser objeto de fiscalización. Todos los depósitos mayores a 15,000 pesos, todas las transferencias que se hagan incluso entre las propias cuentas, podrían obligar a los jóvenes a tener que declarar ante Hacienda. Y lo que ustedes están proponiendo en este dictamen no es más que un matiz, compañeras y compañeros, viene matizado, porque ahora proponen que las personas que no tengan actividad económica se inscriban bajo el rubro de inscripción de personas físicas sin actividad económica. Bueno, esta es una aclaración un tanto redundante. Si de todo modo los jóvenes iban a tener que registrar al cumplir la mayoría de edad y no tenían actividad económica, pues lo iban a tener que hacer bajo ese rubro. Entonces lo que ustedes están poniendo no es más que un matiz que de cualquier forma sigue obligando a los jóvenes a tenerse que registrar al cumplir la mayoría de edad. Y lo que nos preocupa, compañeras y compañeros, es que los jóvenes puedan incurrir en multas, en persecución y en actos de terrorismo fiscal. Eso es con todas sus letras, actos de terrorismo fiscal por parte del SAT, por parte de este gobierno y por parte de Morena. Y yo quiero apelar nuevamente a su sentido común, compañeras y compañeros. No voten en esta comisión en contra de la juventud mexicana. No voten en esta comisión en contra de los estudiantes. No votemos ni en esta comisión ni en el pleno. Les pedimos por favor escuchar estos comentarios que está haciendo el grupo parlamentario del PRI, que fue el PRI, y debo de decirlo, el único partido que puso este tema sobre la mesa, y a mí me da gusto que lo estén retomando mis compañeras y compañeros de otras fracciones, y que ahora la sociedad mexicana en su conjunto se esté dando cuenta de esta aberración que pretenden ustedes imponernos desde esta Comisión de Hacienda y luego en el Pleno. Compañeras y compañeros, les pido por favor que admitan esta reserva, este comentario, este posicionamiento, que no voten en contra de la juventud
y que nos respalden en este sentido y podamos abrogar este texto del dictamen, que no se contemple y que no se obligue a los jóvenes a registrarse en el RFC al cumplir la mayoría de edad. Contamos con su sentido crítico, contamos con su disposición de servirle a la patria, contamos con su disposición de tomar las mejores decisiones a favor de las y los mexicanos. Es cuanto, compañeras y compañeros. Muchas gracias, diputado Irán Hernández del Partido Revolucionario Institucional. Disculpe, diputado Herrero. En virtud de que se han agotado las intervenciones, de conformidad con el artículo 189, numeral 3 del reglamento de la Cámara de Diputados, solicito a la Secretaría consultar a la Asamblea en votación económica si el asunto está suficientemente discutido. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta si el asunto está suficientemente discutido. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, a ver, para antes, presidente, sirvan manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa, sirvan manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la abstención, sirvan manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se considera suficientemente discutido. Esta presidencia informa que, derivado de los acuerdos alcanzados por unanimidad en la reunión de Junta Directiva celebrada el día 14 de octubre del 2021 para el proceso de análisis, discusión y votación del presente dictamen, las reservas para su discusión en lo particular serán presentadas ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Diputada Terrazas. Gracias. Nada más la precisión es en este sentido y no sé si estemos todos de acuerdo, mis compañeros y yo. Pero efectivamente las reservas irán al Pleno, pero las modificaciones que aquí estamos proponiendo pues deberían ir en el dictamen, porque lo que nos circularon es un predictamen, se asientan las modificaciones en ese predictamen y ya pasaríamos de la comisión un dictamen al Pleno, que ahí es donde pondríamos las reservas ya cada quien en lo particular de los temas que aquí en la comisión no quedaron claros. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada Terrazas. Tiene el uso de la palabra el diputado Carol Altamirano de Morena. Muchas gracias, presidente. Por cuestión de procedimiento, presidente. Se abrió la etapa de posicionamiento, se abrió con mucha apertura la posibilidad de muchos oradores hablar a favor y en contra. Ya se decidió que ya está suficientemente discutido. A partir de eso, ya hay una decisión de que ya está suficientemente discutido. Lo que procede es la votación, porque ya se votó que está suficientemente discutido, número uno. Número dos, si bien en el reglamento, pero la práctica parlamentaria de esta legislatura y de las anteriores, incluso cuando era presidente de la Comisión de Hacienda, Patricia Terrazas, por práctica parlamentaria, para posibilitar los trabajos, las reservas se discuten en el Pleno. Yo creo, presidente, creo que usted
expresado una gran disposición para escuchar, pero ya hay una decisión de que ya está suficientemente discutido. Y como lo hemos hecho en otra legislatura, incluso en esta misma, yo solicito que la votación sea un solo acto en lo general y en lo particular. Es una propuesta concreta, presidente. Yo creo que ha habido apertura y ya no le demos más vuelta a este análisis tan serio de discusión de los dictámenes. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Carol Altamirano. Tiene el uso de la palabra el diputado José Francisco Yunes. Muchas gracias, diputado. En el mismo sentido a lo que propone la diputada Terrazas y reconociendo la propuesta del diputado Altamirano, lo que procede es, una vez que ya el pleno de la comisión determinó que está suficientemente discutido en lo general, antes de la votación es levantar las reservas. Los argumentos que comenta el diputado Altamirano son altamente atendibles. Hay un acuerdo previo en donde por unanimidad, como ya lo determinó el presidente, determinamos enviar las reservas al Pleno sobre los dictámenes que nos llegaron y que de alguna forma conocimos en función de la iniciativa del presidente. Lo que yo pongo a consideración, y lo hago de manera muy respetuosa, es si podemos abrir la discusión sobre los temas que trae el predictamen, que no venían en la iniciativa, que se vieron enriquecidos además durante el Parlamento abierto con la participación de los sectores que ahí se presentaron, y en atención y a respeto a ese tiempo y a esos participantes, el de poder discutir como reserva por qué no están muchos de los temas que ahí escuchamos en el predictamen y por qué hay otros en el predictamen que ni siquiera se escucharon durante el Parlamento abierto. Esto es lo que yo pondría también a consideración, reiterando y respaldando la propuesta de la diputada Terrazas. Gracias, diputado Yunes. Se concede el uso de la palabra al diputado Benjamín Robles Montoya. Un poco y con mucho respeto para todas y todos, sumarnos con claridad a la propuesta del diputado Carol Altamirano. Ya el proceso parlamentario ha llegado al punto de preguntarnos si se está suficientemente discutido. Está. Lo que procede es pasar a la votación en lo general y en lo particular, como lo dijo Carol. El grupo parlamentario así lo plantea, el grupo parlamentario del PT así lo plantea. Ya sabemos, porque esa es la práctica, además el PT en voz de un servidor así lo expresó, deberemos seguir platicando sobre algunos temas que nos han hecho clic entre todos, pero tenemos el tiempo suficiente para hacerlo, no prolongar más. Tenemos hasta el 20 de octubre para aprobar el conjunto del paquete económico y queremos arrancar el mismo día de hoy, y yo creo que esta comisión tiene la alta responsabilidad de enviar al Pleno ya los 3 dictámenes. Nos sumamos a la propuesta del diputado Carlos Altamirano. Muchas gracias, diputado Benjamín Robles Montoya. En consecuencia, se solicita a la Secretaría proceda a tomar la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto del dictamen discutido. Sí, señoras. Sí, yo estoy de acuerdo, pero a ver. Diputado Yunes, se votó suficientemente discutido por la mayoría de los presentes. En lo general se vota y antes de votar en lo particular se hace la reserva. Entonces el presidente